Así es, Mili. Muchísimas gracias. 7:14. Bienvenido, secretario. Gracias por acompañarnos en Noticias 7. Bueno, el Centro de Inteligencia detectó presuntas irregularidades en la empresa La Factoría, que provee precisamente los alimentos en las cárceles del país, y también se dice que el desayuno escolar. ¿Cuáles son esas alarmas o esos puntos que ustedes detectó, el Centro de Inteligencia, detectó que estaba ocurriendo? Buenos días, María Mercedes. Buenos días, Lautaro. Buenos días a todos sus televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Claramente, como lo dijiste, la denuncia presentada en Fiscalía de parte de Presidencia fue para que se realice una investigación a un proveedor del Estado. La compañía denunciada se pudo observar en las alertas que hemos recibido del Centro de Inteligencia Estratégica varias presunciones, vínculos con el crimen organizado. Como sabemos, el gobierno del presidente Noboa es de tomar acciones contundentes y veraces. No hay oportunidades para la corrupción. Entonces se ha suspendido este proveedor, pero básicamente lo que estamos haciendo es revisar todos los contratos que se ha tenido con este proveedor y se ha podido identificar que ellos han abusado de un mecanismo que está en la normativa de las compras públicas. Este mecanismo, que es el convenio de pago, ha sido abusado por muchos años, ya que antes de hacer la suspensión, el 90% de los contratos son de esa modalidad y solo el 10% fue de la modalidad correcta. Y esto es algo inaceptable no solo para el gobierno del presidente Noboa, sino que debería ser inaceptable para todos los ecuatorianos que se abuse de un mecanismo que ha sido diseñado para uso excepcional. ¿Durante cuánto tiempo han estado en investigación el Centro de Inteligencia para determinar esas alertas que ha presentado esta empresa? Bueno, como todos sabemos, el trabajo que hace el Centro de Inteligencia Estratégica es de forma reservada. Lo que te puedo confirmar es que como un gobierno nuevo, cuando se posesiona un gobierno nuevo, se realiza una revisión de todos los procesos. ¿Y por qué digo gobierno nuevo? Cuando el presidente tomó posesión, hubo una directriz que no había un apetito o oportunidad para actos de corrupción adentro del Ejecutivo. Entonces, al revisar todos estos procesos de compras públicas, se identificó este proveedor, la compañía denunciada, donde estos contratos salieron a la luz y que en conjunto con otras instituciones del Estado se realizó la revisión de estas alertas. Hay que recordar que el ámbito de la investigación le pertenece a la señora fiscal, a la Fiscalía General del Estado. Sobre ese tema, secretario, concretamente, ¿qué es lo que ustedes están denunciando? Porque acaba de mencionar que habría presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Qué vínculos? Claro, la denuncia está súper clara. Existe una presunción con vínculos con el crimen organizado. ¿En qué más o menos? Es decir, entre accionistas y proveedores de la compañía denunciada, que eso le pertenece confirmar esta presunción a la Fiscalía General del Estado. Posiblemente entonces le están respondiendo a estas mafias y eso quizás sería algo para utilizar en el tema de las filtraciones de armas y otros objetos prohibidos, ¿entendemos así? Bueno, esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Cómo han entrado las armas a estas cárceles? ¿Han habido actos de corrupción dentro de los empleados de esa compañía? Estas son todas estas preguntas que se tienen que hacer los ecuatorianos y también que ser aclaradas en la denuncia y en la investigación de la Fiscalía General del Estado. Bueno, la empresa dice que provee alimentación a 25 de las 53 cárceles del país. ¿Cómo se encuentra la relación contractual en estos momentos? Algo nos mencionó que ha cesado. Explíquenos un poco más. Bueno, históricamente la compañía denunciada ha llegado a tener hasta el 80% de las cárceles. En los últimos años era imposible competir contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos abusaban de ese mecanismo que es el convenio de pago. Entonces se le ha hecho difícil a otros proveedores del Estado en la industria de alimentación competir contra ellos. Primero porque su precio es excesivamente bajo, no le han dado oportunidad, habiendo tanto desempleo en este país, no le han dado la oportunidad a que otras compañías puedan competir de forma honesta y con integridad. Entonces, por eso frontalmente estamos haciendo esta denuncia
donde hoy he salido a los medios a explicar la razón técnica por la cual se ha presentado la denuncia y el mecanismo que la compañía ha utilizado para hacer ese abuso por muchos años. Pero como decía María Mercedes, según la empresa son 25 de las 50, más de 50 cárceles. ¿Qué pasa con las empresas de estas otras cárceles que no están involucradas en este caso en específico? Ustedes también las están denunciando, ¿hay indicios quizás también de irregularidades allí? Bueno, actualmente solo existe la denuncia contra una compañía denunciada. La alimentación carcelaria está siendo manejada por los gobernadores con proveedores de cada provincia, tal cual se está garantizando en cooperación la alimentación. Igual como lo explicó la ministra de Educación el día de ayer que inauguró en la costa y en Galápagos. La alimentación en las escuelas, la alimentación escolar está garantizada. Pero esta empresa también entonces tenía contratos con escuelas para proveer también la alimentación, el desayuno escolar. Sí, eso está públicamente registrado. Eso no es secreto de Estado. Eso no es confidencial. Ellos han sido proveedores de alimentos en las cárceles y en las escuelas. ¿Y en esta cartera de Estado también se va a pedir investigación? Bueno, hay que tener muy en claro, la denuncia presentada fue a nombre de Presidencia, es decir, el proveedor del Estado, basado en todas estas alertas que recibimos, es de muy importancia que la Fiscalía General realice su investigación pertinente cuando lo crea conveniente y llegue a su dictamen. Pero podría ser que la empresa tiene vínculos con funcionarios corruptos, valga la aclaración, que les habrían permitido tener tantos años de relación contractual, tanto en el SNAI como en el Ministerio de Educación. Buenísima tu pregunta, porque esa es la pregunta que yo me he hecho desde el primer día que empecé y que todos a ver. Nos hacemos, ¿no? Exactamente, que empecé a ver estas alertas. ¿Y ya tiene la respuesta? Porque son evidentes. Puede ser por dos cosas. Una fue por corrupción o otra fue por ineptitud. Pero mi atributo en la Secretaría de Integridad Pública no es de investigar anteriores ni investigar nada, porque ese atributo le pertenece a la Fiscalía. Yo reviso los procesos que se ejecutan en el eje ejecutivo para disminuir el riesgo de corrupción y durante el trabajo realizado se identificó el proceso de convenio de pagos. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo evitar que estos casos de factoría se repitan? ¿Cómo mejorar entonces los procesos de contratación con el Estado? Claro, dos cosas. Primero, el proceso tiene que ser más transparente y más competitivo, más público hacia todos los proveedores de alimentación. Actualmente mi equipo se encuentra revisando específicamente lo que les he pedido es el proceso de convenios de pago para robustecer todo ese proceso, fortalecer los controles alrededor. También trabajamos muy de la mano, estoy trabajando muy de la mano con el CERCOP, que es una institución que también está siendo transformada, que está recibiendo ayuda de multilaterales y de organizaciones internacionales para fortalecer sus procesos. Quizás para cambiar estos convenios de pagos necesiten plantear algún tipo de reforma legal. Es solo un cambio de normativa, que es lo más cuestionable. Eso fue diseñado, como lo dije al principio, para ser de uso excepcional. Una vez, pero ha sido abusado por muchos años en los últimos tiempos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Noticias 7. José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública. Hablamos sobre la denuncia de la empresa de la factoría en los contratos con el Estado. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenos días. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Noticias 7.